Bueno, nuevamente buenos días a todos y siendo respetuosos del horario, vamos a dar comienzo a la capacitación sobre metodologías para fijar el precio de exportación. La idea de esta capacitación es ir repasando los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de fijar un precio para el mercado externo y cuáles son las variables que influyen en la fijación de ese precio. En conjunto la vamos a estar dictando con Nicolás de Bernardi, miembro del equipo de inteligencia comercial. Bueno, mi nombre es Ezequiel Lichtenstein, gerente del área de información técnica y comercial de la agencia Procórdoba. Hola, ¿qué La tal? idea Mi de... nombre, discúlpame, buenos días, mi nombre es Nicolás, de la agencia Procórdoba, y gracias por participar. Perfecto. Bueno, Nico, la idea de la capacitación y un poco para organizarnos, nosotros vamos a ir armando la presentación, la vamos a ir dictando, ustedes pueden ir eh, haciendo sus consultas en el chat de la aplicación, en el chat de Zoom, y entre nosotros y miembros del equipo del área técnica de la agencia vamos a ir respondiendo, y si no, al final de la presentación vamos a repasar todas las cuestiones que surjan de la fijación del precio y aclarar las dudas que puedan llegar a surgir. Un segundo. Entonces, los temas a desarrollar, principalmente en la presentación, son desafíos para fijar el precio de exportación, y ahí vamos a estar hablando de cuáles son los factores más importantes, los aspectos, los pasos a seguir para fijar el precio de una exportación, los elementos que afectan al precio internacional de un producto, las estrategias que puede utilizar a la hora de fijar un precio de exportación, modelos de plantilla de cálculo de costos y precios de exportación, la fórmula específica para calcular un precio de exportación FOB, y los principios internacionales de la tributación en el comercio internacional. Entonces, para arrancar, creo que nos deberíamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío de fijar el precio en comercio internacional? Y principalmente para dar una respuesta concreta para cualquier empresa es establecer el valor óptimo que nos permita maximizar la rentabilidad de nuestro producto en el mercado externo. Tal así como es en el mercado interno, lo que nosotros buscamos es tener la mayor ganancia al menor precio posible. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a seguir algunos lineamientos esenciales para fijar el precio de comercio exterior. Entonces, ¿cuáles son los factores que establecen los límites para fijar el precio en el comercio internacional? Entonces tenemos tres factores. Por un lado, el costo del producto. El costo del producto nos va a establecer el piso. Nosotros no vamos a poder vender por un valor menor al que nos sale, porque podemos, por un lado, perder plata de un negocio internacional y perjudicar la rentabilidad de la empresa, y por el otro lado, incursionar en una práctica desleal en el comercio exterior denominada dumping, que ya la vamos a ver más adelante. El segundo factor que limita el precio del producto es los precios de los competidores, y esto nos va a definir o nos va a establecer el techo del producto. ¿Qué quiere decir? Es que si nosotros vamos a exportar nuestro producto a un país de destino en donde existen competidores que cuentan con un producto similar o competitivo al nuestro, nosotros no vamos a poder fijar un precio muy por arriba del valor de competencia. Por lo tanto, ese va a ser nuestro techo. Y el tercer punto que limita como factor al precio de nuestro producto es la demanda de mercado. Ante mayor demanda, nosotros podemos subir, o ante menor demanda podemos bajar el precio de nuestros productos para llegar a un valor de competencia óptimo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el precio de nuestro producto? Y acá nos podemos hacer
4 tipos de preguntas. Por un lado es, ¿refleja el precio del producto la calidad que tiene? ¿O refleja el precio la calidad de nuestros productos? Esto hace referencia a que si yo tengo un producto que está destinado para un segmento determinado y ese segmento acepta el precio y la calidad de mi producto, vamos a estar por buen camino. Ahora, si nosotros creemos que nuestro producto tiene una calidad determinada y por eso subimos o bajamos el valor, puede llegar a afectar al precio competitivo de nuestro producto. La segunda pregunta, y por supuesto relacionada a lo que veníamos hablando anteriormente, ¿es competitivo el precio en relación a los competidores existentes en el mercado? Y esto es lo que nosotros les comentábamos previamente, en el sentido de, ante mayor cantidad de competidores en un mercado, seguramente el precio tiende a ser inferior y nosotros no nos podamos ir muy por arriba o por debajo de ese precio de competencia. O si no hay ningún competidor, nosotros vamos a poder alterar para arriba o para abajo el precio de nuestro producto. Lo tercero que nos tenemos que cuestionar a la hora de establecer el precio del producto es, ¿debo utilizar un precio único para todos los segmentos de mercados que yo quiero trabajar? Esto lo que hace referencia es, y muchas veces también pasa en Argentina, vamos a un mercado interno primero. Yo vendo el mismo producto en Córdoba, al mismo precio en Córdoba, en Buenos Aires, en Santiago del Estero o en Tierra del Fuego. Así como yo puedo tener un precio diferenciado en cada una de nuestras provincias, yo puedo vender mi producto en un mercado externo a diferentes precios, puedo vender mi producto a un precio en Bolivia, en Estados Unidos, en Europa o en China. ¿Cómo puedo hacer para relacionar al precio de mi producto y al posicionamiento que yo le quiera dar en el mercado de destino? Y por último, una pregunta no menor que tenemos que tener en cuenta es, ¿puedo fijar libremente el precio de mi producto en el mercado de destino? Ya sea porque haya alguna legislación del país de origen o alguna legislación internacional o del país de destino que me limite a la hora de fijar el precio. Esto generalmente sucede con los commodities, en donde hay precios de referencia o precios de mercado, en donde yo no puedo cotizar o no puedo ofrecer mi producto a un precio diferenciado porque ya el precio viene dado por el mercado seleccionado. Entonces, una vez que yo concluyo con estas preguntas y que yo tengo la capacidad de definir cómo voy a mejorar, cómo voy a fijar mi precio de exportación, lo que nosotros quisimos hacer acá es definir cuáles serían los pasos a la hora de calcular el precio final de exportación. Y lo resumimos en 5 pasos sencillos. Por un lado, vamos a decir el paso económico, digamos, determinar la elasticidad de la demanda. ¿Mi producto se ve afectado a la demanda concreta en el país de destino? Si la demanda es inelástica, yo puedo fijar el precio más alto de exportación. Ahora, si yo tengo una demanda elástica, esto quiere decir ante una variación de mi precio, se varía en gran medida el consumo o la demanda de mi producto, el precio generalmente va a ir a tender a la baja. Entonces, viendo los aspectos económicos, paso al segundo punto, que es definir cuál es el costo fijo y variable que yo tengo a la hora de producir el producto que yo quiero exportar. Y esto no es menor. En nuestra experiencia y asesorando a empresas de comercio internacional, es una de las principales debilidades que nosotros encontramos a la hora de fijar un precio de comercio exterior, porque las empresas muchas veces, principalmente yendo al caso de las pymes, no tienen bien definido su estructura de costo. Y esto hace a que nosotros podamos o no podamos definir un precio de exportación eficiente a la hora de trabajar en un mercado.
tuvimos la oportunidad de ver estructuras de costos de empresas internacionales o multinacionales, en donde definen incluso el costo del jabón del baño de los empleados para definir el precio de un producto en el comercio exterior. Si empresas grandes los hacen, nosotros que somos pymes, que estamos intentando trabajar en el comercio exterior, también lo deberíamos tener en cuenta. Por lo tanto, tener una estructura de costo por más detallada posible, nos va a ayudar a nosotros a definir un precio de exportación óptimo. El tercer punto a la hora de calcular el precio de exportación es los costos arancelarios tanto de exportación de nuestros países como de importación en el país de destino, que influyen a la fijación de nuestro precio. El cuarto punto, y no menor, y muchas empresas tampoco lo tienen en cuenta, es el costo del plan de marketing. Es cómo yo voy a promocionar mi producto en el país de destino a la hora de tratar de hacer la exportación para poder optimizar los beneficios. Y esto es tener en cuenta que si yo tengo que hacer publicidad, tengo que contratar pautas publicitarias, hacer folletos, viajar al país de destino, todas nuestras acciones de marketing tienen que también estar contempladas en los costos unitarios de nuestro producto. Y por último, y a modo general, seleccionar el precio que maximice los beneficios. Lo que hablábamos al principio, es decir, el precio que yo quiero fijar va a ser el precio que sea más rentable para mi empresa. Entonces, teniendo en cuenta, hasta ahora vimos todo lo que es de manera interna de la empresa, todo lo que yo sí voy a poder controlar en gran medida a la hora de fijar mi precio de exportación. Ahora vamos a ver todos los aspectos incontrolables por una empresa a la hora de fijar el precio de exportación. O sea, todos los elementos que afectan por fuera de mi empresa a la hora de fijar el precio. Y que lamentablemente en Argentina influyen muchísimo y mucho más que en otros países que exportan sus productos. El primer valor, el primer punto es el tema de la variación del tipo de cambio. No solamente en el país que va a vender, o sea, no solamente en Argentina y cómo se mueve el tipo de cambio, sino en el país del comprador, porque una variación del tipo de cambio en el país del importador hace referencia o modifica el precio competitivo que yo voy a ofrecer. Entonces, el tipo de cambio es una variable importantísima a tener en cuenta. El segundo punto es la variación de los costos del transporte logístico. Y en Argentina principalmente esto influye en los costos internos. Sabemos que el 80% de colocar un contenedor de Córdoba a China es Córdoba a Buenos Aires. Esto parece una locura, pero sucede. Entonces, la variación del tipo de cambio y el Incoterm relacionado, que lo vimos en la primera capacitación que dimos del área técnica en el ABC del comercio exterior, donde repasamos todos los Incoterm y cómo influyen en la comercialización, van a ser fundamental a la hora de definir el precio de exportación. El tercer punto que afecta a la fijación del precio son las políticas gubernamentales. En la fijación de precios máximos o las políticas impositivas relacionadas a mi producto van a afectar y me van a limitar a mí a la hora de fijar un precio de exportación. Y por último, las importaciones paralelas, o podemos resumirlo en la relación de competitividad que haya en el país de destino, porque cuando nosotros salgamos a exportar, no solamente vamos a competir con empresas de Argentina que hacen lo mismo y que quieren llegar al mismo destino, sino vamos a competir con empresas del país de destino que probablemente o que puedan realizar lo mismo, y con empresas internacionales de cualquier país del mundo que también quieren y estén haciendo lo mismo que nosotros y quieren desembarcar en este país. Entonces, las importaciones que el país de meta que nosotros tengamos seleccionado haga de mi producto de todo el mundo es un factor
importante y que afecta a la fijación del precio internacional. Y una vez que nosotros podemos tener relevado todo esto, hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de exportar, y son el mix de marketing, digamos. ¿Cómo afecta mi estrategia de comunicación y marketing de la empresa en el país de destino, en el precio de exportación? Entonces, acá hay 4 aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Por un lado, la estrategia de distribución. Cómo yo voy a llegar a mi cliente, y que está relacionado con los actores en la cadena y el margen que estos actores se quedan de nuestro producto. Porque una cosa es que yo pueda llegar con mi producto al consumidor final, pero es totalmente diferente si yo tengo que pasar por una cadena de comercialización en donde hay un jugador que es un importador, hay otro jugador que es un distribuidor, y recién ahí llega al cliente final. Y si a eso le podemos sumar a algún jugador que sea un broker o un trader del comercio exterior que exporte mi producto, cada uno de estos actores intervinientes en la cadena de comercialización afectan o influyen en el precio de venta que yo voy a generar de mi exportación. Y nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es el margen que va tomando cada uno de estos actores a la hora de calcular mi precio de exportación. Así como también las inversiones en promoción y publicidad que nombrábamos anteriormente, para con todo esto definir un precio que, como venimos hablando y siendo repetitivo, beneficie los recursos de la empresa. Y acá quiero hacer algunas aclaraciones. Todo esto viene relacionado a las capacitaciones que ya tuvimos previas, no porque sí fuimos dando el orden, nosotros repasando todas las capacitaciones que hicimos en el área de información técnica y comercial, en el área de inteligencia, y que están colgadas en la página, en el canal de YouTube de la agencia. Por un lado, la primera fue el ABC del comercio exterior, en donde repasamos nociones básicas. Luego hicimos una capacitación de exportación de servicios, que hace referencia a cómo yo puedo contactar a mi cliente en una exportación de servicio a través de LinkedIn. La tercera capacitación fue de segmentación e identificación de mercados estratégicos, mercados potenciales para la exportación de mi producto. Y luego la cuarta fue bases de datos. Si uno compendia todas estas capacitaciones, puede concluir y puede identificar cada uno de los puntos que nosotros venimos hablando en esta, que es la última etapa, que es la fijación del precio para poder vender nuestro producto. Entonces, más allá de que nosotros ya podamos definir exactamente con todos los aspectos que limitan y controlan el precio y los aspectos que benefician el precio de exportación de mi producto, es fundamental que una vez fijado este precio, nosotros podamos controlarlo permanentemente, por si ingresa un nuevo jugador en el mercado, surge una nueva legislación en el mercado, tanto en el mercado del comprador como en el mercado del vendedor. Todos los aspectos que vayan a ir afectando al precio de mi producto, es importante tener permanentemente un control sobre ellos para poder conocer si el precio que yo fijé en un momento determinado es óptimo en otro momento. Esto es importante que ustedes se manejen permanentemente con tablas dinámicas de información y actualizadas, y ahí todas las bases que vimos en la capacitación anterior le van a ser de mucha utilidad. Entonces, una vez que definimos esto, nosotros podemos plantear estrategias para la fijación de precio. Más allá de que yo pueda calcular mi precio de exportación, ¿con qué estrategia voy a ingresar a un país de destino determinado a la hora de fijar el precio de exportación? Y ahí podemos nombrar 4 estrategias diferentes que van a hacer referencia al precio de exportación.
por un lado, una estrategia que se denomina de tanteo de mercado, y esto es cuando estoy ingresando con un producto nuevo o con mi producto a un mercado nuevo. Y es ir, la verdad que en definitiva se resumiría como ir probando si el precio que yo fijé es óptimo. Siempre lo que nosotros recomendamos es que ante mayor cantidad de información disponible, menor es la incertidumbre que nosotros vamos a tener y vamos a poder ser más eficientes a la hora de fijar el precio. Pero si nosotros no contamos con información disponible, podemos ir probando un precio hasta que encontremos el que maximiza nuestros beneficios. La segunda estrategia es la de penetración. Y ahí es ir con un producto a un precio muy bajo o el precio menor posible. Y esto hay dos aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Por un lado es la economía de escala. Nosotros para tener un precio, y para poner un ejemplo, China. China tiene una economía de escala impresionante, produce a un volumen impresionante, entonces eso hace que los costos fijos se licúen y podamos llegar a un precio sumamente competitivo. Y segundo, son variables por corto plazo, digamos, que influyen a mi producto en el corto plazo y yo pueda fijar un precio inferior a la hora de penetrar por un periodo de tiempo corto en ese país, en ese país seleccionado. La otra estrategia es de mantenimiento en el mercado. Cuando yo ya logré abrir un mercado de exportación y ya pude hacer exportaciones repetitivas, puedo también adaptar el precio del producto, modificar el precio del producto de acuerdo a la demanda que yo detecte para, de nuevo así, aumentar un poco o mejorar los beneficios que yo tengo de mi empresa. Y por último, la estrategia de valoración a costo total es analizar cuáles son los costos totales que voy a tener en mi cadena de distribución, con las comisiones de cada uno de los miembros, con los costos logísticos y con los costos arancelarios y pararancelarios de mi producto, para definir el precio de exportación y así ofrecerlo a un precio competitivo solamente de valores de costo. Ahora vamos a ir a un tema un poco sensible que utilizan esta estrategia unas empresas, la quisimos poner por separado para hablar específicamente, específicamente de esto, que es la metodología de fijar el precio de exportación por costos variables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre, y venimos hablando, tenemos que tener bien en claro cuáles son los costos que tiene mi producto a la hora de poder fijar el precio de exportación. Y los costos se pueden, como ustedes ya saben, se pueden dividir en costos fijos y costos variables. Una estrategia que utilizan algunas de las empresas es utilizar el método de costeo solamente por los costos variables y dejar los costos fijos para el mercado interno. Esto se utiliza, mejora el costo que yo tengo a la hora de mejorar un precio competitivo, pero tiene un problema, que es el dumping o la competencia desleal. El dumping es una acción que se ocurre en el mercado exterior por dos causas. O porque yo estoy vendiendo mi producto a un precio por debajo del que lo vendo en el mercado interno, perdón. O sea, yo exporto mi producto a un precio por debajo del que yo lo comercializo en mi país, o porque yo estoy vendiendo mi producto por debajo de los costos de producción de mi producto. Por eso yo les decía que es una estrategia que hay que tener mucho cuidado a la hora de salir al mercado de exportación, esto de fijar los precios de exportación por costos variables. Entonces, si yo vendo mi producto por un precio por menor al que yo lo estoy comercializando en el mercado doméstico, o si yo vendo mi producto por un precio
por debajo de los costos fijos o por ambas de estas situaciones, yo entro en un dumping y un competidor del país de destino me puede denunciar y se incorpora una medida que se llama anti-dumping, justamente, que es un impuesto extra a mi producto por hacer una práctica desleal al comercio exterior. Y otra estrategia para fijar un precio de exportación como una opción un poco más compleja es la localización de la producción en terceros países. Vamos a dar un ejemplo concreto. Lo podemos dar con Chile, por ejemplo. Chile tiene un montón de tratados de libre comercio con todos los países del mundo. Esto quiere decir que tiene aranceles preferenciales, impuestos, a la hora de exportar sus productos con terceros países. Argentina no tiene tantos acuerdos. Entonces, una de las opciones para fijar el precio de exportación es ir a producir a Chile parte de mis productos y utilizar los beneficios arancelarios, tanto de exportación como de importación y las restricciones gubernamentales, para llegar a un tercer país con un precio más competitivo. Acá lo importante a tener en cuenta es el tema de la nacionalidad del producto, la norma de origen, digamos, de ese producto. Es importante, muchas de las empresas me dicen, bueno, llevo mi producto a granel, lo embolso en Chile y a partir de ahí exporto a un tercer destino con aranceles preferenciales. No. Esto no modifica el origen del producto. Para que se modifique el origen del producto a nivel general, tiene que cambiar la posición arancelaria de mi producto. Con solamente modificar el tema del empaquetado o el embolsado de mi producto, no modifica por completo la posición arancelaria de mi producto, por lo tanto yo no puedo tener las normas de origen, por lo tanto yo no voy a poder aprovechar los beneficios arancelarios y pararancelarios de este país. Es muy importante que se modifique el proceso, haya un proceso productivo tal que modifique la posición de mi producto. Un ejemplo es, llevo granos o llevo trigo y lo proceso y hago harina. Ahí sí estaría modificando en gran medida la posición arancelaria. Mi producto es otro producto, es harina, no es trigo, y a partir de ahí puedo salir a un mercado de destino con los beneficios arancelarios. Entonces, ¿cuál es la influencia del entorno en la fijación del precio, como denominamos antes, y que en Argentina la conocemos lamentablemente a las primeras 4 de manera detallada? Es la inflación, la devaluación de la moneda, los controles y subvenciones gubernamentales, la parte, el comportamiento competitivo y la competencia que haya en el país de destino, y por último la demanda que tenga ese producto o la aceptación que tenga ese producto en el comercio exterior. Y algo que sucede muy a menudo, que es muy difícil de solucionar en Argentina en forma particular, son los ajustes por inflación. Y muchas veces en el comercio internacional no se entiende cómo Argentina modifica tanto los precios, porque nosotros estamos muy acostumbrados a inflación, se modifican los costos, modifico el precio de venta. Ahora, eso, si nosotros competimos con países que tienen poca inflación o nula inflación, nos va a dejar, en algún momento nos va a dejar competitivo. Entonces, ante un aumento de los costos, trasladarlo directamente a un aumento de los precios para mantener los beneficios es una práctica que hay que tenerla como alarma, porque en algún momento va a venir otro país que no tenga esta realidad y nos deje afuera del mercado. Y por último, algo que sucede, un tema, como un tema paréntesis, es el tema del precio de transferencia cuando hay una relación entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, cuando yo tengo una filial, una sucursal, una franquicia en el país de destino,
cómo o qué precio de comercio exterior yo puedo fijar a la hora de la transacción. Y ahí lo que se recomienda es, por un lado, una transferencia al costo, digamos, al costo del producto. Si lo que a mí me interesa es que el país de destino maximice los beneficios y no los maximice yo. Y si no, a una transferencia basada en el mercado, digamos, que mi sucursal o mi filial en el exterior compre como si estuviera comprando cualquier exportador de cualquier parte del mundo. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la capacitación. La idea es ver un poco la parte estratégica a la hora de fijar el precio de comercio exterior, y ahora Nicolás va a dar su presentación en relación a la parte técnica de cómo fijar específicamente el precio de comercio exterior. Gracias, Ezequiel. Bueno, hay que tener en cuenta que al determinar el precio FOB, vamos a tener muy en cuenta qué tipo de legislación vigente va a aplicar de acuerdo al producto que queremos exportar. Por ejemplo, en el caso de que somos una empresa PYME que exporta granos o productos agrícolas, va a entrar en vigencia la ley 24.453, y para nosotros somos una PYME que queremos exportar otro tipo de productos que no sean provenientes de agrícolas, va a correr la ley que es la que da formación al Código Aduanero, que es la ley 22.415. Bien, a tener en cuenta en esto, en el punto número de la ley 21.453, es interesante saber que al ser mercados transparentes, como ustedes sabrán, se operan en precios conocidos, ¿no? En las pizarras que de manera diaria, a través de la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, va explayando en su página de manera diaria, en el cual van a ver el tipo de producto en el cual nosotros queremos comercializar y el precio de referencia en el cual está inscripto, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en esta ley, bueno, como condición igual en las dos, es que la persona que va a realizar la exportación tiene que estar inscrita en el registro de exportador. Es fundamental también hacer en este tipo de ley lo que es la declaración jurada de venta al exterior, en el cual va a haber una división, es la declaración jurada de venta al exterior de 30 días y de 360, antes del año pasado, en noviembre del año pasado era de 45, y bien, se ha modificado a 30 días, en el cual dentro de esos días, a realizar el permiso de embarque correspondiente, en el caso de si yo como operador elijo la operación de 30, voy a tener que tributar los derechos de exportación en el mismo día que se oficialice el permiso de embarque. En el caso de que elija la operación de declaración jurada de venta al exterior de 360, voy a tener 5 días hábiles para pagar los derechos de exportación correspondientes a la hora de querer comercializar mi producto con el exterior, ¿no? Es interesante, además, tener en cuenta que una vez oficializado el permiso de embarque, puedo tener 15 días anticipados para iniciar lo que es la carga de la mercadería en el medio de transporte en el cual yo he seleccionado, a partir de un análisis correspondiente. También es interesante que, y no menor, que es al establecer lo que es la declaración jurada de venta al exterior, sí o sí yo como operador tengo que cumplimentar con el 90% de la carga que me vi comprometida ante los servicios aduaneros de comercializar, y en el caso de que no cumpla con esa condición del 90% en el cual yo me comprometí en comercializar con mi operador correspondiente, me va a infringir una multa del 15% sobre el valor total FOB, en el cual voy a tener que pagar porque no cumplí con lo correspondiente, ¿no? Es interesante también que en esta ley yo voy a tener que declarar absolutamente todo lo que he hablado y comentado y conversado con mi importador, en el cual voy a tener que fijar lo que es el precio de exportación correspondiente, los datos de mi comprador, los datos míos, por supuesto, y el medio de transporte a utilizar, todo bien detallado, en el cual lo voy a tener que subir al SIGNEA, a una declaración por el sistema María, en el cual, en las páginas correspondientes de la FIP, ¿no?
Por el otro lado tenemos lo que es la ley 22415, que corresponde a todos los otros productos correspondientes que yo voy a querer exportar. Acá la base imponible que va a utilizar lo que es los servicios aduaneros va a ser el valor FOB. Me olvidé de mencionar que en la ley 2453 también se va a utilizar lo que es la base imponible como el valor FOB, como correspondiente a la hora de entablar lo que es el precio correspondiente a la hora de exportar, ¿no? ¿Qué entiende lo que es la ley 22415 a partir del artículo 735, que es el del valor imponible? Son los gastos todos los que corresponden a la construcción de este precio FOB, en el cual son los gastos de transporte, los gastos de las comisiones y los corretajes, en el cual estoy confeccionando en mi planilla correspondiente, los gastos de carga también, los gastos de embalaje, y los derechos correspondientes que tiene mi mercadería, en el cual yo tengo que pagar a los servicios aduaneros a la hora de exportar, ¿no? Es interesante en este punto y en todos los anteriores de no trasladar los costos de índole local al precio FOB, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los servicios aduaneros, a través de ciertos leyes, como por ejemplo son los reintegros, le dan como un beneficio al exportador para que en este caso no se contemplen lo que son los gastos internos de índole local, ¿no? Es también muy importante en este punto conocer todas las resoluciones pertinentes para poder no tener sorpresas a la hora de si bien uno ha confeccionado la planilla correspondiente, a partir de estas resoluciones que se emiten de manera diaria, ustedes las pueden consultar a través de Infoleg, o si no, de hacerse del newsletter del Centro de Despachantes de Aduana, en el cual de manera diaria le van a ir informando a ustedes sobre las resoluciones que podrán observar, para no cometer ningún tipo de error, ningún tipo de sorpresa a la hora de confeccionar el precio correspondiente, ¿no? Siguiendo con la siguiente filmina, vamos a poder observar y tener en cuenta los dos conceptos clave que hemos mencionado, que es el valor imponible y la base imponible. El valor imponible es el valor en el cual los servicios aduaneros van a tener en cuenta a la hora de aplicarle lo que son los derechos de exportación, ¿no? Es interesante saber qué tributo va a tener en mi mercadería a la hora de exportar, para poder establecer el valor FOB correspondiente del producto en el cual yo quiero exportar, ¿no? Es interesante consultar con los distintos tipos de servicios integrales que tienen los servicios aduaneros para ver qué derechos voy a tener que pagar para poder exportar mi mercadería al país de destino, ¿no? En la siguiente filmina vamos a ver cómo podemos aplicar la fórmula FOB con los distintos tipos de costos que vamos a entablar en nuestra planilla, que vamos a desglosar y organizar de manera constante para poder no tener sorpresa y tener de manera minuciosa y adecuada el registro de cada detalle de costo que vamos a hacer la construcción y lo que va a ser a nuestro precio FOB y a nuestro precio en el cual lo vamos a ver si somos competitivos o no en el país de destino, ¿no? Dentro de todos estos costos, de este armado en general, tenemos los costos de producción, los costos de administración y los costos de comercialización. Todos estos costos se aplican en la fórmula en lo que es en una unidad monetaria, ¿no? Después vamos a ver en la próxima filmina cómo está compuesta la fórmula, pero a tener en cuenta que toda la unidad monetaria, tanto, por ejemplo, acá que vemos en la planilla de costos de manera gráfica, los costos de producción, los gastos de exportación, los costos de administración, va a ir en nuestra fórmula de una unidad monetaria, y todo lo que corresponda a los derechos de exportación, a los beneficios de exportación, a la utilidad que nosotros queremos buscar a la hora de comercializar nuestros productos, va a ir en forma porcentual. Atento con esto, porque en la utilidad es un ítem que vamos a tener en cuenta y vamos a charlar con nuestro departamento de contaduría
y de compras, y vamos a ver y pensar en nuestra empresa si lo queremos meter como porcentaje, si queremos tener la utilidad de manera porcentual o si queremos la utilidad de manera en una sumatoria fija. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una vez que nosotros decidamos si queremos tener en porcentual o en unidad monetaria, ahí vamos a ver de acuerdo a ese concepto cómo vamos a aplicar nuestra utilidad en la fórmula, ¿no? Después, quédense tranquilos que vamos a enviarle toda la documentación y la filmina esta, que si bien se ve un poquito medio mal, pero en realidad se ve chiquita, pero después cuando se la pasemos la van a ver un poquito mejor. Es interesante, como dijimos anteriormente, detallar cada costo que vamos a tener a la hora de generar el precio FOB, ¿no? Podemos ver que podemos discriminar todos estos gastos correspondientes en los rubros, para hacerlo de una manera más prolija y que nada quede librado al azar, hacerlo de manera bien detallada, sentarnos con nuestro departamento de contabilidad, o si no tenemos departamento de contabilidad, con nuestro contador, y ponerse y hacer el ejercicio de hacer 2 columnas, el valor estimado y el valor real de lo que fue de la operación. Es importante hacer esta comparación, porque después de haber realizado la operación, vamos a ver qué tan lejos estuvimos del valor estimado de lo que fue real, ¿no? Ahí vamos a poder hacer una comparación realmente tangible, de ver en qué pudimos haber afilado un poco más el lápiz, por así decirlo, para tratar de ser competitivos en el exterior. Acuérdense que la idea es tener rentabilidad en las operaciones que hagamos de comercio exterior, ¿no? En la siguiente filmina vamos a poder observar lo que es la fórmula general de manera bien detallada y precisa, ¿no? Por ejemplo, como estuvimos charlando anteriormente, toda la unidad monetaria va en la mano izquierda, que pueden observar ustedes, que es el costo total de la preexportación y el de la exportación. A partir de la división vamos a poder observar lo que es el denominador, en donde van a ir lo que es los porcentajes, ¿no? Acá podemos ver que van los reintegros, las comisiones al exterior. Acá, en este caso, pusimos la comisión en el exterior, el reintegro por la comisión en el exterior, porque la comisión en el exterior no llevaría reintegros, ¿no? Entonces, fuera de este paréntesis va a ir la comisión por exterior, los gastos de exportación, la utilidad y la utilidad por el acrecentamiento. Cuando decimos utilidad por el acrecentamiento, es por, básicamente, la utilidad neta que vamos a tener, ¿no? La utilidad fuera de todo gasto pagado, como fue el impuesto a las ganancias, es la utilidad que nos va a quedar como empresario a partir de todos los gastos correspondientes y el pago correcto que hicimos a las autoridades pertinentes para poder exportar nuestro producto al exterior. En la siguiente filmina vamos a dar 2 ejemplos, vamos a ir de menor a mayor para ubicarnos de todo lo que estuvimos hablando de manera gráfica, ¿no? Podemos ver que tenemos los costos de producción, de administración, de comercialización y otros rubros, y los establecemos como unidad monetaria, ¿no? Luego tenemos los porcentajes, que es la utilidad, el reintegro, el gasto del despachante de aduana, que es un agente fundamental en la operación de comercio internacional, y las comisiones bancarias. Si nos vamos en la determinación del precio FOB, hacemos la fórmula, por el lado de la izquierda tenemos la unidad monetaria, y la división de manera porcentual, a partir, bueno, de todo los costos de producción y toda la administración y todo lo que conllevó a la producción, más los correspondientes a la utilidad y el reintegro, le vamos a tener que pagar a los servicios aduaneros para poder comercializar nuestro producto con una utilidad ganada del 20%, 11.396 dólares, ¿no? Esa es más o menos la ecuación. Nosotros el total, la unidad monetaria acá arriba está mal, son 10.000 en realidad, pero bueno, pusimos 1.000, nos faltó un 0, porque si no nos cerrarían los números, pero ahí está, lo corregimos en el aire, porque si no, si va a ir mucho la operación de comercio exterior, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea es ver cómo se fue aumentando de manera lógica, ¿no?
porque todos estos gastos sí o sí hay que poderlos pagar para poder exportar. El reintegro del 10%, la idea es que lo tengan en cuenta y que no lo cobren como una utilidad porque de acuerdo a las políticas de turno podríamos ver si realmente es contarlo como un beneficio o no. Eso realmente tengan en cuenta de hacer mucho hincapié en la utilidad correspondiente de lo que queremos ganar por hacer esta operación de comercio con el país de destino hacia el importador. En el ejemplo número 2 ya vamos a hacer un poco más de meter un poco más de ítems. Seguimos con los costos de producción de la administración y de comercialización en unidades monetarias y los conceptos en porcentaje. Acá vamos a agregar lo que es las comisiones por venta al exterior, los gastos no imponibles. Dentro de los gastos no imponibles entran, por ejemplo, el alquiler de los contenedores, el pago diferido, las comisiones de venta del exterior, no en este caso como las que pagamos desde acá, que ese 3% es por la comisión realizada en el país de origen, no en el país de destino, y los derechos de exportación correspondientes y el impuesto a las ganancias, ¿no? Si vamos a la fórmula, en la siguiente filmina la aplicación de la fórmula, podemos ver que seguimos utilizando la idea principal de la unidad monetaria del lado de la izquierda y los porcentajes correspondientes del lado de la derecha, ¿no? En la fórmula, como pueden apreciar. Es interesante observar acá que vamos a utilizar lo que es, acá cuando dice coeficiente efectivo, hace referencia al derecho de exportación del cálculo hacia adentro de la fórmula, ¿no? Por eso es que no quedaría en un 15%, sino quedaría en un 13,04%. No quiere decir que vamos a pagar más, sino que es un método de cálculo que se utiliza en la fórmula correspondiente. Igual que en el ítem del impuesto a las ganancias, que no quedaría con el 35%, sino que sería el 53,84%, ya que es a partir de una fórmula matemática y el cálculo hacia adentro, que se le dice a la aplicación de la fórmula, quedará en 53,84%. Por así decirlo, la aplicación de la fórmula se hace un cálculo por dentro y con criterios matemáticos, por eso es interesante el desglose de la fórmula para poder ver qué es lo que realmente tenemos que pagar, ¿no? Por eso es interesante sentarse con el departamento de contabilidad o con el contador y analizar punto por punto la aplicación de la fórmula. Damos estos ejemplos nosotros para no caer en distintos tipos de aplicaciones que nos dicen poner en cada casilla la utilidad correspondiente y los derechos correspondientes, sino que la idea a partir de estos ejemplos es ver en detalle el cálculo correspondiente a partir de la aplicación de la fórmula a la hora de entablar y poder determinar el precio FOB, ¿no? Así que es interesante analizar punto por punto estos ejemplos y ver realmente lo que pagaríamos al final de la operación para poder comercializar nuestro producto, ¿no? Bueno, y con esto queríamos dar un repaso general a los aspectos principales a tener en cuenta para la fijación del precio de comercio exterior. Como podrán ver, digamos, no es sencillo y no queremos caer en el primer error que cometen todas las empresas que quieren salir de manera desprolija a un mercado externo, de decir, bueno, yo en el mercado interno lo vendo a este producto a 100 pesos, lo paso eso a dólar y con eso voy al exterior, porque como vimos, involucra muchos otros aspectos a la hora de calcular el precio de exportación, y después el resultado de eso es que las empresas terminan diciendo el comercio exterior no es para mí, o no quieren salir de nuevo al mercado exterior, pero por una mala experiencia que viene como consecuencia en realidad de
una poca planificación a la hora de calcular el precio de exportación. Por lo tanto, la idea de esta capacitación es ver no solamente los aspectos estratégicos que tiene una empresa a la hora de definir el precio de comercio exterior, sino también los aspectos técnicos específicos a la hora de fijar ya el precio. La verdad que estuve viendo que hay algunas consultas. Voy a salir de compartir para poder ver las respuestas. Un segundo. Así podemos dar, bueno, comienzo a responder las preguntas. Si ustedes en el transcurso de la presentación le ha surgido alguna duda o alguna consulta, los invito en este momento a ponerla en el chat, así nosotros la podemos leer y responder. Un segundo, por favor. Voy a buscar la primera. No, un segundo. Bueno, Pablo Nieto, la primera consulta que veo es competir con multinacionales cuando vendemos productos de aseo personal, cuidado del hogar, en esta pandemia. Bueno, sí, a ver, en eso lo que tenemos para comentar es, generalmente es muy difícil que nuestro producto sea único en el mundo. Y esto nos va a traer como consecuencia que nosotros seguramente vamos a competir con alguna otra empresa, o más grande o más chica que nosotros, en los mercados que nosotros querramos acaparar, digamos. Cuando la empresa es mayor que la nuestra, por ahí lo que nosotros recomendamos es competir por diferenciación más que por precio, es poder adaptar nuestro producto de una manera o prestarle un servicio de una manera más personalizada que muchas veces las multinacionales no lo realizan, y eso le permite o permite a la empresa poder fijar un precio un poco superior al de la multinacional. Alejandro Daniel Serrano, veo la siguiente pregunta. Dice, buenos días, ¿y cómo hacemos si el total de la producción la exportamos? ¿Los costos fijos tienen que ir? Sí, bueno, en ese caso, si nuestra empresa es 100% exportadora, nosotros tenemos que calcular los costos en base a la sumatoria de los costos totales más los costos variables. El ejemplo que yo puse anteriormente es para empresas que están incursionando en el mercado exterior, haciendo sus primeras armas, digamos, que pueden utilizar esa estrategia de solamente calcular el costo variable para el mercado externo, pero no es una estrategia que se puede o perdurar para siempre en el tiempo o para todas las empresas si el porcentaje de participación de las exportaciones es muy alto, porque en definitiva en algún momento no va a cubrir los costos generales de la empresa y vamos a ir a pérdida. Y podemos incursionar en el dumping. Acá tengo una de Fito Nature. Es decir, que a los reintegros, a las exportaciones, no habría que contarlos como un ingreso, sino como un gasto. No, la idea es que no es contarlos como un gasto, y tampoco es ya depender de estos reintegros como si fuesen la utilidad de mi ganancia, ¿no? Es si aparecen bien, y bueno, y si no aparecen, bueno, por algo no aparecerán, ¿no? Pero no contarlos como una utilidad, a eso es lo que queremos ir. No depender de esos reintegros por haber exportado, sino que ya aplicar la utilidad correspondiente de lo que queremos ganar a partir de lo producido, y bueno, en el caso de que aparezcan los reintegros, los utilizarán para pagar impuestos,
hay distintos tipos de alternativa que no sea la liquidez de la aplicación, ¿no? Por eso es importante trabajar con el departamento de impuestos también, para ver, de darle una vuelta de rosca también a ese reintegro que vamos a cobrar, si lo utilizamos para pagar algunos impuestos correspondientes que tenga la empresa, para ciertos tipos de otros gastos que conlleven la aplicación de este tributo. Por eso es interesante sentarse y ver y plantear, ya poner una utilidad de manera porcentual, o manera estimativa de unidad monetaria, que es lo que queremos obtener nosotros para haber hecho esta operación, ¿no? Continuando con lo que viene hablando Nicolás y estamos, nos consultaban tanto Fito Nature como Alejandro Daniel Serrano, que hacen referencia al tema de los costos variables y también al reintegro de la exportación. Para sumar a lo que decía Nicolás, es si la exportación va a depender de que cobremos o no los reintegros, nosotros recomendamos que no se realice esa exportación porque la verdad que el cobro de reintegros es bastante burocrático, bastante difícil. La empresa tiene que estar en condiciones de poder cobrar esos reintegros y el gobierno decide cuándo también los paga. Por lo tanto, en definitiva es, si yo voy a depender de los reintegros solamente para hacer la exportación, no recomendamos hacerla en ese momento porque va a ser un problema. Y con el tema de los costos variables, bueno, en definitiva, insisto en esto, es una estrategia más que nosotros podemos utilizar a la hora de comercializar. No necesariamente es la única y es la que vayamos a utilizar permanentemente. No sé, Nico, si tenés alguna pregunta en lo privado. Acá, de Fito Nature, me pregunta sobre si ganancia sería el 53%, que en realidad ganancias es el 35%, pero cuando nosotros queremos hacer el cálculo con la aplicación de manera por adentro, a partir de un cálculo que se realiza, y para que quede ganancias de manera como neta, o sea, la idea es, al aplicar la fórmula, de tratar de que quede la utilidad, todo lo que vamos a pagar nosotros de manera efectiva, realizar la exportación, que quede ya todo directamente, todo completamente pagado, ¿no? Por eso tratamos de aplicar la fórmula de esta manera, que quedara el 53-85, porque es una operación que se realiza en el cual se contempla la utilidad y la ganancia neta, por eso va de esa manera. En el cálculo, si se quiere calcular por fuera, sí iría al 35%, pero si es por dentro, se aplicaría de esa manera en la fórmula correspondiente. Bien, acá tengo otra pregunta de Guido Cayuso. Dice, nosotros tercerizamos la producción en Chile y vendemos desde Argentina, por ejemplo, a Paraguay. ¿Se puede hacer la exportación desde Argentina para la factura con un margen y que la mercadería nunca se nacionalice, pase en tránsito directo a Paraguay? Sí, en realidad lo que vos vas a hacer va a ser una exportación de Argentina. Lo importante de eso es que las divisas ingresen a Argentina, pero la mercadería va a ir en tránsito desde Chile a Paraguay. Sigo buscando las consultas. Hay una que dice, nosotros tuvimos la experiencia de aceites del desierto, dice, nosotros tuvimos la experiencia de verificar
que es más barato exportar desde Río Cuarto vía Valparaíso hacia Bremen, Alemania. ¿Hay alguna empresa de logística especializada en Córdoba que atienda esta vía de salida? Sí, ahí lo que podemos hacer es ponerte en contacto con la Asociación de Agentes de Carga de Córdoba, y que puedan responder tu consulta, pero sí, ahí hay varias empresas, tanto a nivel nacional como internacional, y de otras provincias que pueden venir y que se acostumbran mucho a buscar la mercadería y llevarla vía Puerto Valparaíso a Alemania. Eso es un transporte multimodal porque utiliza no solamente camión, digamos, hasta Valparaíso, sino también barco de Valparaíso a Alemania. Agustina Gutiérrez dice, en caso de la exportación de servicios, ¿algún consejo para la fijación de precios? Bueno, ahí en lo que es la exportación de servicios tenemos dos aclaraciones. Por un lado, bueno, los costos, digamos, es ahí lo único que se calcula es el tema de las horas de producción, de desarrollo que tenga la exportación de ese servicio. El valor hora hombre, digamos, para hacer los cálculos, cuánto lleva la exportación de ese servicio en el exterior, eso por un lado, y segundo, y no menos importante, es el tema de la doble tributación. Los convenios de doble tributación que hay con los países de destino para ver principalmente cuántos impuestos paga en Argentina para la exportación y cuántos impuestos paga ese servicio a la hora de ingresar en el país de destino. Es importantísimo tenerlos bien claros. Argentina tiene algunos acuerdos, no con todos los países, pero es el principal punto a tener referencia a la hora de calcular el precio de exportación. Sandra Bustamante dice, ¿podemos tener en cuenta los reintegros que vamos a cobrar en el precio final del producto? No entiendo si hace referencia esa pregunta, si hace referencia a si los tenemos que tener en cuenta para la exportación, lo que hablábamos recientemente. Ahora, en la fórmula del cálculo del precio FOB de exportación se calculan con los reintegros. No sé Exactamente. si se entiende la diferencia. Después, bueno, Noblex T7 dice, ¿cuándo se acreditan los reintegros? Ahí la fórmula, digamos, el tiempo de acreditación depende del gobierno. ¿Cómo se hace? Operativamente la empresa tiene que presentar los derechos, los reintegros a cobrar de cada una de las operaciones, y hay cumplidos que tiene que ir haciendo. En total, si no recuerdo mal, creo que son 11 cumplidos, que los tiene que ir levantando uno por uno a la hora de estar listos para cobrar. Supongamos que nosotros estamos listos para cobrar, quiere decir que la empresa no tiene deuda en AFIP, no tiene deuda en ningún lado, le ingresó las divisas desde el exterior, pagó los derechos de exportación, o sea, está perfectamente la operación cerrada, y la empresa está presentada en el momento ante AFIP. En general, el gobierno nacional dispone un periodo de tiempo determinado donde pone un monto de plata que va a destinar a los reintegros. Cuando esto sucede, transfiere directamente a la empresa, pero hay que esperar, digamos, que haya disponibilidad de recursos para hacer el pago de reintegros. Guido Cayuso pregunta, ¿y si se consolida en Argentina con mercadería de Argentina, se puede? Yo creo que hace referencia a la pregunta posterior. Sí, o sea, uno puede, digamos, hay zonas de carga internacionales, como depósitos fiscales, en donde puede venir una mercadería de un país en un contenedor, consolidarla en otro y a partir de ahí salir. Eso es todo una estructura principalmente logística que hay que tenerla muy en clara con nuestro agente de carga,
nuestro despachante de aduana y nuestro sistema productivo. Después, Soledad Amil, nosotros realizamos operaciones de exportación desde septiembre del año pasado a marzo de este año y no obtuvimos reintegros. Sí, por el momento, como nombramos, la verdad que el cobro de reintegros es bastante complejo, y bueno, y hay que tener muy en cuenta esto. Digamos, la exportación se hace bastante difícil si nosotros dependemos solamente del cobro de reintegro. Fito Natur dice, hay acuerdos entre empresas para exportar productos complementarios al mismo segmento de clientes. ¿Quién los organiza? Sí existen acuerdos y se organizan de manera privada, digamos. Una empresa tiene que detectar que hay una posible empresa que pueden ser socios o complementarios de la exportación de nuestro producto y organizar de manera privada entre ellos para trabajar en un mercado o en un país de destino determinado. Lucas pregunta qué pasa con los insumos importados que utilizamos para la transformación de productos a exportar. ¿Cómo se incluye en el FOB? Bueno, ahí en realidad lo que se excluye es el impuesto pagado por la importación de esos productos. No se tiene en cuenta para el cálculo de la exportación. No sé si Nico querés. Ahí entraría lo que es también el régimen de drawback, ¿no? Que en ese caso nos pagaría lo que es el derecho de importación, y en realidad paga, pero después se le devuelve lo que es el derecho de importación y la tasa de estadística, ¿no? Y hay que ver ahí también si los insumos son temporales o definitivos. En el caso de que si sean definitivos los insumos, en ese caso también al nacionalizar la mercadería va a recibir lo que es el reintegro correspondiente. En el caso de que sean temporales, no. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Vuelvo a compartir la pantalla principalmente para que puedan ver el tema de la próxima capacitación. Puntualmente es el jueves que viene, el jueves de esta semana, jueves 28 a las 10 horas, sobre intangibles como creación de valor, principalmente todo lo que tenga que ver con la propiedad de los productos, propiedad intelectual y registro de marcas y patentes en el comercio exterior. Realmente es una capacitación que está muy buena. Y los invitamos a inscribirse a la capacitación. Si no les llegó el link, pueden mandarnos un correo ahí al mail de técnica@procordoba.org, que nosotros le vamos a enviar el mail de inscripción. Y ante cualquier duda, consulta, reitero que pueden escribirnos a técnica@procordoba, contactarse con nosotros y le estaremos respondiendo en la medida de nuestro conocimiento, y si no, buscaremos las respuestas. Para finalizar, les recordamos que después que terminemos la capacitación, le vamos a enviar un mail con la presentación esta que acabamos de ver, además una encuesta de calidad que sirve principalmente para nosotros, para mejorar nuestras capacitaciones y que les sea de utilidad a ustedes. Es muy importante, no le va a llevar más de 2 o 3 minutos responderla. Y en el transcurso de esta semana va a estar colgado, nosotros estuvimos grabando esta presentación, va a estar colgada en el canal de YouTube de la agencia, así si quieren repasar algo, la van a poder ver de manera online. Nico, no sé si quedó alguna consulta por responder. No, acá, a ver, no. Muchas gracias. Acá me dicen, a ver. Excelente, podrían compartir la presentación por mail. Sí, la vamos a compartir ahora apenas terminamos. Le mandamos las presentaciones por correo electrónico. Y bueno, muchas gracias por participar y los esperamos el jueves que viene a las 10 de la mañana, en el cual vamos a ver el tema de intangibles como creación de valor, que es muy importante y muy interesante, ya que hace referencia a lo que es las marcas y patentes, en el cual hay que tenerlos en cuenta para la hora de exportar, ¿no? Gracias por participar.
Muchas gracias a todos. Hasta luego y que tengan buenos días.